Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio, son responsabilidad de quien las emite. Hola, hola, estamos ya de nuevo aquí en el Guachapori. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, señorita Tres Palacios. Un gustazo de nueva cuenta estar con usted. Claro que sí, igualmente. Un nuevo capítulo del Guachaporo. Guachapori. Del Guachaporo, Y hoy, de los Guachaporos. esa es otra cosa. Hoy nos acompaña aquí el maestro Gabriel Núñez. Gracias por estar aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Maestro, un Paula. gustazo que esté con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Con temas interesantes, la verdad, y con un currículum, yo lo estaba viendo impresionante. Sí, sí, Lucas se emociona con todos los invitados, y también está emocionado con usted. Ahorita al final le va a pedir foto. No, claro, maestro, la verdad que, como lo comentábamos, temas interesantes y la verdad que a mí me termina impresionando que ha trabajado con personas de la tercera edad. Sí. Y no es fácil, es un tema de paciencia, de, la verdad, dedicación y que cada quien tiene tanto sus problemas físicos o ya sea mentales o ya sea enfermedad crónica y llama mucho la atención. Para poner un poquito en contexto, pues el maestro Núñez, pues aparte ha sido entrenador de halterofilia, estudioso. A ver, nos va a explicar ahorita más adelante, pero del derecho se pasó a la cultura física. Es abogado el maestro, ¿eh? Sí. Es abogado. Pero mejor cuéntanos usted, a ver. Ajá, sí, ¿a qué vamos a hablar de la importancia de la Cuéntenos actividad, usted. ¿no? De la actividad y el deporte y la activación física. Pero usted, háblenos de usted. Bien, sí, soy abogado. En mi juventud fui practicante del halterofilia, levantamiento olímpico de pesas. Así es. Y en ese tiempo no había mucha profesionalización o espacios donde Practicar el deporte. a tener estudios especializados. Había únicamente la escuela de educación física. Entonces, muchas personas que practicábamos estábamos en otras profesiones, ¿no? Estudiando y practicábamos, éramos practicantes del deporte, pero pues profesionalmente éramos a otra. Pero las necesidades eran muy grandes y no las podía cubrir únicamente la escuela normal de educación física. De tal manera que había muchos contadores, administradores y padres de familia siendo después entrenadores. Y se dan las necesidades de abrir, por eso la UES tiene ahora carrera, Itson, la Universidad de Sonora. Y yo en aquel tiempo eran los 90s, y estudiante de la universidad, y había la necesidad de un entrenador. Y yo siendo abogado, y me dicen, no, yo no puedo. No, es que sí, éntrale. Y es la manera como, por la necesidad que había de tener un entrenador, y yo era atleta, ya había tenido resultados a nivel nacional y me involucran a pertenecer a la planta de entrenadores de la Universidad de Sonora. Así fue como, pero era generalizado, donde muchos otros de diversos deportes no teníamos la formación, ¿no? Y ya después se hizo una capacitación y todos fuimos teniendo grado académico para poder... Para la docencia. Sí, para tener, primeramente para poder tener un nivel apto, ¿no? De entrenador, y después ya... Como docentes. Después, con las necesidades que tuvo la sociedad, se tienen que crear las carreras, y por eso así pasó que me involucré. Y muchos todavía estamos, que tenemos otra carrera y aparte licenciados en cultura física, maestros o con doctorado. Qué interesante. La verdad es que sí, maestro. Y aparte que cómo ha ido evolucionando, ahorita que usted hablaba de la metodología del entrenamiento. No solamente, pues es, por ejemplo, en el halterofilia. Acércate, Lucas, no tengas miedo, acércate al micro. Cargar por cargar, o nomás hacer el levantamiento. No, sino lleva el número de repeticiones, el número de series, cuánto peso vamos a cargar, el nivel de progreso del atleta. O, por ejemplo, el nivel de carga en estos meses. O el post-competencia,
sí se va a hacer un mantenimiento. Y usted también ha ido investigando un poco sobre eso y ha ido puliéndolo, ¿no? Así fue. El deporte ha tenido diversas fases aquí en México y en Sonora particularmente. En los 90s llegaron una oleada de entrenadores cubanos y fueron los que despertaron el quehacer deportivo. Entonces nos dimos cuenta, no es suficiente con que los padres de familia estén involucrados, no es suficiente con que tengas otra profesión y te guste, no es suficiente para tener resultados. Vienen los entrenadores cubanos que tienen mucha metodología y mucha escuela, y pues entonces empezamos a observarlos y a asimilar, y ellos nos empiezan a enseñar a nosotros. Entonces se da el primer despertar. Sí, que de hecho a mí me ha tocado conocer desde natación Omar Cherta, Pablo Bravo en gimnasia. Sí, o sea, los cubanos vinieron desde, ya ahorita ya estaban grandes, pero sí vinieron desde muy jóvenes a hacer raíces, a hacer también escuela, y la verdad es que me tocó trabajar con ellos, me tocó estudiar con ellos, y sí, la metodología que tienen es muy padre. O sea, el atleta sí ha llegado a progresar y ya ha llegado a ganar varias medallas también. Ana Guevara tuvo un entrenador cubano. Así es. Entonces esa fue una primera etapa del despertar, pues incluso nacional, ¿no? Pero no fue suficiente tampoco. Llega un momento que también por la misma problemática de Cuba, algunos se tienen que regresar. Okay. La perestroika también tuvo sus efectos porque Rusia dejó de capacitar a la escuela cubana. Okay. Y el deporte no se detiene, ¿no? Sigue avanzando y no había sigue capacitación. avanzando. Entonces tenemos que hacer uso de qué recursos. Aparte de la problemática social, fue en aquel tiempo, no había tanta necesidad, no había tanta obesidad y sedentarismo. El estilo de vida cambió muchísimo del mexicano, del sonorense, del hermosillense, porque no podemos hablar de una única cultura, pero sí en general. Y ya se empieza a ver, pues la comida cambia, los espacios ya no hay tantos espacios en las ciudades como los baldíos, como aquellos grandes espacios. El Cerro del Bachoco incluso era un sitio donde ir a correr, pero no el cerro en sí, sino aquí donde está la colonia. Entonces había mucha más disposición de áreas y después ya no. Y en sí la cultura cambió. Eso nos llevó a la necesidad de una carrera y como dice usted, la de cultura física. Acaban de abrir también, anunciar la de fisioterapia. Sí. Son tiempos muy diferentes, entonces a los 90, ¿no? De cuando usted comenzaba. Imagínate que en los 2000 todavía no había especialistas en medicina deportiva, tenías que ir, ¿con qué huesero, con qué sobador? Porque no se sabía. No es el médico general, no. Lo que recomendaba es abandona el deporte, vete al reposo. Es lo que iba a decir siempre, corres, deja de correr, es la solución. Levantas pesas, deja de levantar. O sea, no hay realmente una rehabilitación, ¿no? Así era antes, maestro. Y ahora, y ahora recomiendan haz ejercicio para que no se haga más grave la lesión, ¿verdad? Fíjate algo que a ustedes son muy jóvenes, pero Gracias. Cuando estábamos jovencitos, cuando yo era niño o joven, alguien se rompía un hueso y le ponían una escayola, un yeso completo, inmovilizante total, ¿no? Pero ya casi no se conoce eso, porque después se dio cuenta, pues la ciencia médica, ¿no? Que la inmovilización total era peor, ¿no? Que ocasionaba más daño, atrofia en los nervios, tejido, la comunicación sensorial, porque pues lo dejabas quieto ahí 1 mes o 2 meses. Y entonces ahora se rompe a alguien y le dejan un inmovilizador donde medio use, donde medio siga moviendo, porque se dieron cuenta también que la inmovilización es pues muy maligna. No estaba funcionando. Y sí es cierto, al momento de que se recuperaba, que ya sanaba, no tenía la misma movilidad. Ahora no, te rompes la clavícula, no sé, te fracturas un hombro. Y sí, te piden hacer esa terapia, ejercicios para la movilidad, y aparte
ya después te dan esa terapia con el levantamiento. El acondicionamiento físico con pesas. El acondicionamiento físico. Y yo, por ejemplo, he trabajado con gente que se ha fracturado y que les he recomendado, haz pura polea, pura máquina, poco peso, alta repetición, y vas a ir mejorando tanto fuerza y movilidad. Así es. Bueno, el deporte es una de las áreas del conocimiento humano de frontera, ¿no? Donde se van descubriendo cosas, primeramente porque hay una industria millonaria que le invierte a un ser humano cientos de millones de pesos y que ese contrato y esa actividad tiene que sostenerse y hay un cuerpo de especialistas alrededor de ellos, pues para cuidar esa inversión. Entonces, igual que otras áreas científicas, como la aeroespacial o la militar, el deporte es donde genera primeramente ese conocimiento para ellos y después se comparte ya para uso común, ¿no? Y maestro, y pues digamos, el mismo entorno, lo que nos está comentando ahorita, la necesidad de cómo cambiaron los tiempos, ¿qué tan, o sea, sabemos que es importante la activación física en cualquier edad, yo creo, ¿no? Más adelante quisiera yo tocar el punto de los niños, pero ahorita, desde la parte de usted como investigador, ¿qué nos puede decir o cómo ve esa parte de que la gente está saliendo a hacer ejercicio, pero hace falta más cosas, ¿no? Sí, hemos hecho encuestas en los espacios deportivos de dónde obtienen las rutinas las personas, ¿no? Y las obtienen del internet. Sí, o se lo dijo el amigo, ¿no? Se los pasó a alguien que sí está entrenando, pero en otra parte. Entonces no están individualizados, el conocimiento no es propiamente científico muchas veces, y el internet, cualquier persona puede opinar en internet y poner un blog. Qué bien, qué buen punto comenta, maestro, porque muchos ya se creen entrenadores sin haber estudiado, así nomás a la brava y por experiencia y porque empezaron a aventar su labia, empezaron a aventar labia y dicen, que no, dale así, le estás dando mal. Pero ni siquiera se preparó, nomás le mete peso por meter y ya sea en los gimnasios o en cualquier deporte, dicen, no, verás, yo te voy a poner una rutina muy buena. Vas a quedar como yo. Y les ponen mucho peso, no, las piernas me duelen mucho. Mentira, compa, mentira. O sea, nomás le pusiste peso por meter, al ratito le truena la rodilla, al ratito se lastima la espalda, o si no los hombros. Pero este es muy bueno porque le metió peso y es que lo cansó a lo tonto, le puso de más. La rutina está buena. Pero no saben de la resistencia a la fuerza, ejercicios de fuerza máxima, de una sola repetición, ejercicios de alta repetición para trabajar ya sea definición o trabajar en volumen. Así es. No, nomás se meten a lo tarugo y empiezan a dar rutinas o porque las vieron en Instagram. Yo no. El mejor de los casos es que no tenga ningún efecto, ¿Sí? pero el peor de los casos, y es lo más común, es que ocasione un daño. Que se lastimen. ¿No? Incluso lesiones permanentes. Hey. Tendríamos que entender que el ejercicio en sí es un estímulo que se prescribe como un médico prescribe una receta, entonces tiene que dar el tipo de ejercicio, la cantidad, la intensidad y hasta por cuándo. Por cuánto tiempo va a durar el estímulo, porque después el cuerpo se acostumbra y es un fenómeno que nosotros conocemos como estancamiento, ¿no? Quiere decir, el cuerpo se acostumbra hasta los malos hábitos. Y ya no hay progreso ahí, ¿no? Ajá, entonces la metodología del entrenamiento, que es una de las materias que enseño, trata de las diferentes dimensiones que tiene el cuerpo humano, o sea, es decir, características, velocidad, fuerza máxima, resistencia, fuerza explosiva, y cuáles se contraponen, o se pueden trabajar en la misma sesión o en la misma temporada, es la mejor secuencia de acuerdo a los intereses. Pero eso es el deporte y tenemos una gran cantidad, que es la mayoría de las personas, que lo hacen por salud o por apariencia, porque quieren mejorar su estado de imagen, ¿no? Su imagen física. Y esas son la mayor cantidad de usuarios. Los gimnasios por eso se llenan con personas que tienen esos objetivos. Pero es el mismo principios fisiológicos rigen a un atleta olímpico que a una persona de la tercera edad o a una persona que quiere nada más mejorar su apariencia. Son lo mismo, tiene que tener los mismos cuidados.
que mira, adelante, tú primero. Maestro, yo quería saber en esta parte de la importancia del ejercicio, sobre todo en el desarrollo. Y venimos de una pandemia donde todo el mundo se guardó y luego todo el mundo salió a hacer ejercicio, en mayor o menor medida. Y una vez platicábamos, los niños, 2 años encerrados, moviendo el pulgar o el dedo índice nada más en una computadora, lo que faltó de su desarrollo motriz en este tiempo, ¿qué va a suceder después? Si nosotros que jugamos en la calle y eso andamos medio chuecos ya, Sí, ¿qué va a pasar con estos niños? Pues sí tienen un efecto, una huella va a quedar, ¿no? O sea, lo que no se da en su momento, pues ya no se puede recuperar, porque son expresiones fisiológicas y de crecimiento que no se recuperan, pero pues tenemos que hacer algo. O sea, asegurar que cuando menos ahora, en la siguiente generación. En el estatus que tenemos ahora de movilidad completa, pues sí se dé. Sí se dé ese estímulo necesario que todo ser humano tiene que tener, que es la actividad física, al menos para la salud. Y porque hay una cantidad de movilidad que debe de tener para que no se deteriore, y a partir de esa cantidad de movilidad que no tenemos, ya se llama sedentarismo. Y vienen muchas expresiones, se asocian a eso, ¿no? de enfermedades, padecimientos o deterioro. Por ejemplo, fíjate, los menores de edad de 0 a 1 año, lo recomendable son 30 minutos de actividad física, de 0 a 1 año. Y son las guías que la Organización Mundial de la Salud dio, ¿no? Pero de 1 año a 3 años son 3 horas de actividad física. ¿Y actividad diarias. física se considera cualquier tipo de movimiento, juegos? Juegos, sí, son juegos. Pero entonces, ¿qué pasaba en pandemia? No había ni media hora. Así es. Entonces, que le poníamos ahí, y los padres en crisis, porque estábamos también en trabajo en casa, y los niños y todo el estrés, ¿no? El miedo incluso, que hasta la policía nos detenía si andábamos en los exteriores. Y de 3 a 4 años son igual 3 horas diarias, pero al menos una debe de ser vigorosa. Okay. Entonces, que esté activo, ¿no? porque se están creando estructuras anatómicas que si no está el estímulo del ejercicio, de la actividad física, bueno, ese ejercicio es más que nada movimiento, trepar, no gatear, deslizarse. Por ejemplo, para ellos es muy importante la coordinación ojo, mano, pie, ¿no? Y se generan ahí los conductos, las vías de comunicación motriz en esas edades. Pero ¿qué pasó entonces con los niños que estuvieron quietos? Pues saldrán las publicaciones a lo mejor de estudios de comparación, ¿no? Pues nosotros también tuvimos una afectación muy fuerte. Los adultos sí, sobre todo quienes son más vulnerables, que son los adultos mayores también. Okay. Porque también hay prescripción, ahí se llaman recomendaciones mundiales para actividad física para la salud, es decir, al menos para tener salud, debes de tener este grado de movilidad. Fíjese, maestro, de hecho, aquí en Televisa Sonora hay una campaña muy buena que es Tú eres lo más importante, en donde nos estamos enfocando en la salud, no solamente en los jóvenes, sino también en las personas mayores, incentivarlos a, pues, si no sabes hacer ejercicio, de perdida que tengas una mínima movilidad o unos ejercicios de estiramiento, ya sea en tu casa, pero les recomendamos a la gente a estar activos, de perdida salir a caminar, a estar activos, vaya. Pero sí, en pandemia también, no solamente a los niños, sino a los adultos mayores, ¿cómo también les costó trabajo? O sea, de por sí, la gran mayoría se retira, ya dicen, no, pues yo ya viví, se queda sentado, se queda viendo tele. Ahora, pues con la pandemia se terminó afectándole. ¿Qué le recomendaría a esas personas de la tercera edad que no saben cómo es un estiramiento, no tienen idea de cómo pues es una metodología o cómo es una rutina, vaya, de ejercicio? ¿Qué le recomendaría a la gente que quiere iniciar a activarse? Tengo 70 años y no sé ni qué hacer. Y algunos ya postrados, porque entiendo que puede haber una activación incluso que no se pueden si ni mover. Estás en silla, según tu grado de movilidad, ¿no?
quienes están postrados y ya requieren un especialista en un adulto institucionalizado, ¿no? Los adultos mayores tienen diversas también categorías, porque adulto mayor para México es a partir de 60 años. Y a los 60 años hay personas que son altamente Activas. funcionales, ¿verdad? Incluso hemos visto personas de 80 años y igualmente muy funcionales, pero también te encuentras a personas muy deterioradas. La recomendación sería acudir con especialistas que son egresados de las carreras que están precisamente para esto. Están las escuelas, están los institutos, ya hay mucha generación, ya hay mucho profesional. Pero que tengan el título, eso es muy importante, porque nos encontramos en algunos espacios todavía personas que son empíricos. ¿Qué es el conocimiento empírico? En la base experiencia personal, subjetiva. Y eso no puede no llevar a un buen Es peligroso desenlace, eso, sí. ¿no? Entonces, en la tercera edad, les mencionaba, por ejemplo, no es lo mismo comparar 60-70 a 70-80, 80-90, o 90 y más, ¿no? Sí. Tienen características muy, muy diferentes. ¿Cree que el sedentarismo, maestro, sea una principal causa de Alzheimer? Me ha tocado ya ver muy reciente casos de ya Alzheimer, que ya poco a poco están saliendo más y más casos. ¿Y cree que el sedentarismo, el quedarme sentado, ya yo me quedo en mi casa, no estar activo, ya no hago nada, provoque el Alzheimer? Mis dos abuelas tienen Alzheimer y las dos abuelas se quedaron en casa todo el tiempo, no hacían nada, ya era, o sea, asuntos de la casa nomás, pero no se activaban, no salían ni a caminar, o sea, ¿cree que el sedentarismo así provoca el Alzheimer? Todas las cuestiones degenerativas, es difícil encontrar como la relación causa. La expresión genética es importante, pero hay las expresiones genéticas se pueden estimular o no, pero son tan diversas como la alimentación, el estilo de vida, el estrés que tuvieron en vida Influye también. Influye muchísimo, entonces no se puede, pero si se asocian, se hacen asociaciones en el sentido de que, pues, si tuviste una vida activa, con mucho flujo de energía, como hacer ejercicio, ¿verdad? O un trabajo muy, muy activo, porque digo, alguien que trabaje pescador, tirando la atarraya, o que sea albañil, o que sea vaquero, pues no necesita hacer ejercicio. Y que incluso no es incentivarlos nomás a hacer ejercicio, sino a tener tu movilidad, a estar activos, vamos a mover esto, a ¿Cuántos remodelar del esto, gimnasio no vaya. quisieran el cuerpo de los albañiles? Exactamente. O del pescador que tira la atarraya y esos la están jala. más fuertes, Sí, están más te fuertes digo. que uno, verás, es un mecánico en las vencidas. Y con su coquí. También, y con la coquita, Refresco, ¿no? perdón, refresco. También. Refresco. En el estudio que hice hicimos un equipo dirigido por el doctor José Antonio de Paz Fernández de la Universidad de León, pues vimos a diversa población de adultos mayor y los roles, ¿no? Donde viven, sus necesidades, pero me llegan así como pensamientos de que tú decides envejecer, o sea, la edad no la vas a parar, pero los roles que ahorita comentabas, Lucas, es decir, pues yo ya me quedo sentado. ¿Por qué? Porque ya tengo esta edad. Yo ya viví, yo ya Sí, hice, yo me retiro. Mi cuerpo ya no da. Incluso ya, Piensas. incluso incluso los 60, todavía tú puedes estar activo, aunque tengas diabetes, aunque tengas hipertensión, tú puedes estar activo todavía. Y hay gente que ya, yo ya me retiré, yo ya chambié, yo ya me tiro la Voy cama, por mi pensión. yo ya. Pero tenemos en el otro lado personas que dijeron, ya me jubilé, ahora sí voy a estudiar esta carrera que me tenía pendiente. Eso. Sí. Tengo tiempo libre, me voy a activar, voy a estudiar esto, voy a no sé, agarrar un hobby o dedicarme a esto, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a los nietos, no sé, pero estar activo, no nomás quedarte acostado, pues. Totalmente. El sillón, pues, es la muerte, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo cambiar esa cultura? Porque sí la tenemos. Es decir, yo me quiero jubilar para irme a la casa. Para descansar. Sí, pero no. Descansar. Eso no es adecuado, es cambiar de actividad.
Cambiar de actividad. Incluso que tengas algo de movilidad. Por ejemplo, el municipio y el estado tiene casas de abuelos y casas de estancia, donde el adulto mayor pues plancha, lava, se baña, pero para ir, ¿no? Se tiene que preparar la ropa, bañarse, agarrar el camión para ir. Y eso ya es movilidad. Okay, eso ya cuenta. Movilidad. Y luego propiamente lo que hacen ahí, ¿no? La actividad de esparcimiento, compartir, hacerse carrilla entre ellos, ¿no? Sí. Y luego ya devolverse con un gasto calórico que no lo tendrían. Si no fueran para allá. Si se quedan. Entonces, esas casas han sido pues un rescate muy importante y además alguien puede ver lo que está pasando, van de trabajo social, van de enfermería, van de psicología de las universidades, los atienden, van de cultura física también. Todo esto que comenta ahorita de la necesidad de activarse de ellos, del sentirse bien, a lo mejor es una pregunta romántica, ¿no? Pero las endorfinas, o sea, tanto que se habla de que si uno hace ejercicio, te llenan de endorfinas. O sea, cualquier tipo de actividad, sobre todo que sea un adulto mayor, el activarse lo va a hacer sentir bien. Sentimos a veces que estamos nosotros, ¿no? Lucas también es especialista en cultura física, que vamos a hablar de músculos y tendones y de huesos. Y el factor psicológico es más de la mitad de importante, ¿no? Para un resultado, para un objetivo. Pues mucho lo vemos de que... Entonces, si una persona no se cansa, si no tiene ese desgaste calórico, no va a tener buen sueño, a lo mejor tiene insomnio, a lo mejor los problemas los acrecenta. Hay un fenómeno también en el deporte, en el ejercicio, que se llama enfoque. Cuando uno está haciendo ejercicio, y Paula, tú lo ves, al correr, te desconectas y estás en el siguiente paso, en el siguiente tramo. Sí. Esto es lo más importante para mí ahorita. Ahí viene una fisura, una banqueta, no la puedo evitar. Pero el problema, aquel y acá y todo, se olvida. Se queda donde estaba. Esa situación psicológica es muy favorable. Entonces, para las personas que tienen ansiedad y sobre todo depresión, es una de las razones por las cuales se les recomienda. Es lo que también, o sea, es lo que también se recomienda, ¿no? Si te acaban de cortar aquí a la cama, si a ti te acaban de cortar, te acaban de romper el corazón, vete a entrenar, compa. Póngase a hacer ejercicio, actívese, en vez de andar llorando en la cama o viendo acá el teléfono, dónde anda la morrita si anda con otro. Stalkeando las historias. Actívese, póngase a hacer ejercicio y sí es cierto, 1 hora y media, 2 horas, se te olvida. Al rato te acuerdas, ¿no? Pero por lo menos 1 hora y media, 2 horas, que vayas al gym o que te pongas a jugar fútbol. Está como el meme de donde van corriendo a las 4 de la mañana y lo está, no sé, creo que el Joker. ¿Quién les hizo tanto daño? ¿Quién te ha hecho tanto daño? Es cierto. Como para que te levantes temprano. Sí, pero es lo que dice. Pero el ejercicio es terapia, maestro, y lo comenta muy bien. El ejercicio es terapia también. No solamente es estética, es verte bien o lo que sea. Es terapia mental. Se complementa, ¿no? O sea, si te sientes bien, te ves bien. Antes teníamos el concepto de deporte que antes había de que era competitivo, ¿no? Y oye, pero no todo el mundo compite. ¿Cuántos están en la milla? ¿Cuántos están en los espacios, ¿no? Para competir? Pues entonces se cambió. El concepto de deporte es alguien que quiere mejorar porque puede competir contra sí mismo. Entonces decían, no, es que no eres deportista si no estás compitiendo y no estás en una estructura. No eres de alto rendimiento. Es una discusión que duró décadas. Cierto. La definición de deporte, pero pues alguien ya está haciendo una actividad programada con el ánimo de mejorar desempeño de algo, ya es un deportista, ¿no? Hay gente que pues tiene lastimada la rodilla, lastimada la espalda y el otro está sano. Oye, yo no levanto lo mismo que tú. Está el de enseguida, está haciendo ejercicio, está levantando pecho con 2 de 45 de cada lado y no lo vas a poder imitar. Cada quien a su ritmo, maestro. Es por eso de las cargas del entrenamiento, es por eso la metodología. Para eso no es nomás levantar por levantar o hacer el mismo recorrido. Yo no voy a hacer el mismo recorrido que hace Paula al momento de
en una carrera. ¿Quién le alcance? No, ¿quién le alcanza? Estamos viendo puros primeros lugares. La mujer en el absoluto se la lleva, qué bárbaro. Pero, no tanto. Pero esa es la metodología de entrenamiento que queremos que tenga la gente, que es la progresión de cargas, el número de series, repeticiones y todo a un periodo para que tú puedas pues tener esos avances. Es por periodo, ya sea de 1 a 2 meses. Voy a hacer esta iniciación. Al 4º, 5º mes me pongo como objetivo hacer esto o lograr esto. Personalmente. Así es. Hubo también otras etapas, también, ahorita hablé de la llegada de los maestros cubanos, algunos están todavía aquí, y hubo otro momento también que vivió la Escuela Mexicana de Deportes, que es incipiente, que era especializar a los niños. Se pensó, y pensamos los entrenadores de aquel tiempo, que pues si los niños empiezan temprano, pues para cuando lleguen a la adolescencia y sean adultos, pues van a estar altamente especializados, y fue un fracaso. Okay. ¿Y por qué? Porque ¿En qué consistió ese fracaso? Consistió en 2 razones. Una fue el síndrome del burnout, donde el niño iba, como lo comentó Tonatiuh, ¿verdad? Porque lo obligaban. Lo obligaban. Pero... Ahorita nos dice su opinión de eso. Pero después, cuando ya estaba en la adolescencia, abandonaba porque estaba enfadado de competir. Estaba obligado, pero además es que el niño no debe de competir. El niño debe de recrearse, de divertirse. Entonces fue un error doble que hubo ahí. Primeramente he comentado uno, que es que se sentía frustrado porque competía. Muchas veces no ganaba y el niño no está para competir a eso, pues. Pero además el desarrollo no era multilateral, era específicamente en taekwondo. El niño, no, quiero que seas campeón en taekwondo, o quiero que seas en carreras, en atletismo, muchas cosas. En mi caso de levantamiento de pesas, lo observé en natación. 600 niños, 300 adolescentes, 30 adultos. ¿Por qué? Porque cuando ya el niño ya tiene carácter, cuando ya está desarrollándose y puede decir que no, dice que no, porque ya tiene muchos años que hostigado, ¿no? Pero además, como lo comento, los padres a veces nos equivocábamos antes de que ya no quiere taekwondo, ahora quiere brincarse al vóley. No, ahora 6 meses en el vóley, no dura nada, este niño en ningún deporte dura. Y era lo mejor, porque lo agarraba características de lo mejor del desarrollo motriz de todo lo que brindaban los distintos deportes, y cuando el niño llegaba a los 14 o 15 años, pues ¿dónde se queda? Está el lado B, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, Tonatiuh no le gustaba el juego americano, pero no le gustaba el atletismo. O, por ejemplo, Alejandra Valencia también nos comentaba algo parecido. Pero sí influye los papás, que está bien también que quieran incentivar a los niños a hacer deporte y todo. Pero también está la presión de los papás. Yo creo que también sí existe ese de, hey, tienes que ser bueno, mijo. No, tienes que jugar fútbol y tú tienes que ser bueno porque yo era bueno. Incluso el niño puede tener esa misma presión de, es que tengo que quedar bien con mi papá porque será bueno. Oye, tu papá era muy bueno para jugar fútbol y tú tienes que quedar bien. Oye, y existe esa presión y te entran los nervios. Existe también eso, el lado B, porque también está bien que pues te quieran pues incentivar a que encuentres a lo mejor tu deporte favorito, pero también es ese exceso pues de presión que se frustra. Debe ser, no hay tanta libertad, pero es decir, no te vas a ir a la casa, a los videojuegos, a estar en la pasividad, ¿no? Exactamente. Pero si quieres cambiarte porque no te sientes bien, obviamente está bien que haya esa expresión diversa, ¿no? de crecimiento del ser humano más integral, más completa, porque, por ejemplo, los deportes de combate dan ciertas habilidades, ¿no? De afrenta a los problemas, a los golpes, a un adversario. Los deportes de conjunto, el saber compartir, el saber decidir, el que hay un líder, las reglas, diversas situaciones que si lo especializas, pues no lo va a tener. En torno a esto mismo, y retomando lo de Tonatiuh,
que yo en el entendido de que los papás lo obligaban a ir, más no le exigían resultados, quizá porque los daba solos, ¿no? Pero se recomienda, si el muchachito no quiere ir al deporte y se justifica porque es bueno, ¿se recomienda esa imposición? Pues no es tan recomendable, pero no todo es deporte, porque también hay expresiones artísticas. Sí, en cualquier tipo de actividad. Sí, entonces ya pudiera, pues te gusta la guitarra, vamos a la Casa de la Cultura y la misma universidad tiene talleres. Sí, pero el sedentarismo, el estar, no hay problemas de delincuencia, no hay problemas de vicios en todos los niños que los papás los obligaron, sí, los obligaron a hacer algo, ¿no? Okay. Porque son grupos. Eso sí. De hecho, cada unidad incluso de expresión artística, ¿no? Son subculturas. Hay un lenguaje, hay una comunidad de conocimiento y de identidad. Por ejemplo, en los gimnasios, uno llega y yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo entro a un gimnasio y ya al rato estoy hablando de rutinas, estoy hablando de dietas, estoy hablando de dormirme temprano, que prefiero no ir tanto al antro para tener este rendimiento. Entonces son subculturas, pero en todos los deportes y en todos los, incluso clubes, los clubes son distintos, ¿no? Porque hay unos clubes que son más de diversión, otros que sí son, no, pues sí, yo sí quiero ir al maratón de Boston, yo sí quiero esto, y hay otros que no, son más de comunidad. Por ejemplo, en la milla hicimos un estudio se llama etnográfico, es decir, observas a las personas a qué van. La mayoría de las personas van a dispersarse, al estrés, soltarlo, ¿no? Caminando. No es que estén haciendo ejercicio propiamente para mejorar una capacidad. También porque falta una atención ahí. Sí han ido personas a ofrecer sus servicios y ahí están incluso los links y todo para contactarlos. Pero la mayoría de las personas, el nivel de actividad física que están haciendo, la velocidad con la que caminan, básicamente con la que caminan, porque el que corre sí es adecuado, pero la mayoría está caminando a un ritmo que no los va a estimular en el nivel físico. Hay un nivel mínimo de velocidad, de caminata, en el cual pues nomás estás ahí esparciéndote, ¿no? Y se cuenta como actividad física para ellos. No que provoque cambios. No va a provocar cambios. Con una velocidad menor de 70 metros por minuto. No estimula. Maestro, yo tengo una pregunta para 70 usted. metros por minuto. Tengo una pregunta para usted, ya tocando el tema de los niños. ¿Por qué tienen la idea de que en primaria y secundaria sí hay educación física, pero lo cortas en prepa y en universidad, cuando tendría que darle seguimiento, ¿no? En la universidad ya se está retomando, ¿no? Un ejemplo sería el deporte curricular, ¿no? Por ejemplo, los que... Fue una reacción eso. Ajá, sí fue una reacción de un vacío que había. Ajá, pero en prepa se quita de por medio. Todavía los morros están en crecimiento, están en desarrollo. Debería de retomarse todavía. Porque a la par, ahorita hablamos más de la parte social, de los padres de familia, de nosotros, pero también la entidad gubernamental tardó mucho en entender que era importante crear espacios. Antes no había espacios, porque estaban los baldíos, estaban los arroyos, estaban las cañadas. Antes había incluso dentro, ¿no? de las ciudades, de los pueblos todavía. Y no le invirtieron. No le invirtieron a crear acuerdos, a crear las escuelas, a crear especialistas, a crear los espacios, a comprar equipamiento. Entonces no hubo una disponibilidad. Tampoco pensaban, bueno, con que les demos en 1 hora de actividad física a los niños en primaria y secundaria, con eso ellos les va a gustar. No ha sido suficiente, entonces. No. Ahorita que tocaba la parte del deporte curricular, ¿fue una reacción entonces a nivel universitario porque vieron entonces que los preparatorianos no se venían con esa falta de la actividad? Así es, fue una reacción. Que de hecho en esa adolescencia, Paula, ya de los que estás en prepa de 15 a los que 17, 18. 18 si sales bien. Si sales bien, si no has reprobado. Vienen los vicios, ¿eh? Ahí es cuando empiezas a ir de que quinceañera, que empiezas a ir, oye, la juntadita y hay cheve.
se tendría que echar un poquito de ojo ahí a esa edad. Es de la adolescencia, es, papá, déjame, me da vergüenza a mis papás, este rollo, cuando ahí podrías meterte en el rollo de la disciplina, maestro. Así es. Para quienes nos ven, el deporte curricular es un programa que tiene la Universidad de Sonora y la gran mayoría de las universidades, en donde se les da ejercicio a los alumnos de cualquier carrera, de todas las carreras. Es opcional. Entonces pueden ingenieros, licenciados, contadores, todos están en un programa porque están a punto de ser padres de familia. Ok. Y entonces tenemos que inducirlos a que es importante. Mira, ya se les enseña, pues hay diversas variables, desde natación, voleibol, bueno, toda la variedad. Esa oferta ahí en la universidad, pero por esa situación. ¿Cómo puede ser que vengas con una carencia y pues ya te vayamos a dar a la vida sí, productiva, económicamente activa, tus 30, 40 años, y nunca hayas tenido el estímulo adecuado de un ejercicio programado? Fíjate, a mí no me tocó, yo estudié en la Universidad de Sonora y no. Y ahora me enteré de eso, yo, ¿cómo que deporte curricular? Y tienes que juntar tus créditos y te dan la opción de que tú escojas el deporte que te agrada gusta. Y cada semestre incluso puedes... Ahí son miles de alumnos ahí. Sí, y por ejemplo los niños que por ejemplo están en el kinder, que apenas les están dando educación física, les ha costado trabajo, me tocó la experiencia, tengo un niño de 4 años, y por ejemplo la maestra nos decía, a los niños todavía les ha costado el trabajo de la motricidad, de estar moviendo, de arrastrarse, de gatear, de... agacharte, hacer una sentadilla, esto les ha costado bastante trabajo y pues es la generación del futuro, ¿no? O les da flojera, le dices, mijo, vamos a jugar a la pelota. No, mejor ponme en videojuego. Así es. Yo soy supercampeón en videojuegos. Eso sí. Pero en la vida, pues no. Como dicen, se nota que no gateó de niño o de bebé. Así es. Así van a decir, no, se nota que no hizo nada. O, bueno, van a decir, se nota que le tocó la pandemia en la casa. Sí. Todos, ¿no? A todos. A todos. Yo creo que yo no gateé, la verdad. No, yo me acuerdo. Yo creo que saliste corriendo desde niño. De bebé. Ahora de grande me dio por ahí, pero no. No, Paula, buena para correr, no la alcanza. Pero yo fui sedentaria toda mi vida. ¿Hasta los cuántos años empezaste a correr? Hace unos 3 años. Empezaste a la activación. A la activación física. Yo empecé a los 14 años, maestro, a meterme al gimnasio. Y antes jugaba fútbol en la primaria, secundaria, pero ya ser alguien dedicado o más un poquito más formal en el ejercicio, a los 14, 15 años es cuando empecé. Pero no sabía, por ejemplo, el rollo de la alimentación, antes no tenías como que esa tanta educación. Información tanta al información. Respecto. Que de hecho eso ha mejorado mucho, la información que se tiene ya ahora en cuanto a dietas o la cercanía. Antes uno no sabía pues ni qué comer, o sea, cómo me hago una dieta o cómo puedo subir de peso yo. Así es. Maestro, ya ahorita nos quedan como 10 minutos y yo quiero que me hable también nos hable a todos de su experiencia. O sea, a usted le tocaron procesos, Soraya, Jiménez, o sea, toda esa parte que a lo mejor nosotros no la vivimos o no la vimos desde el mismo punto de vista que usted o que un especialista. Sí, es un antes y un después, igual en lo que comentaba ahorita en el inicio. Con Soraya se rompieron algunos tabús muy favorables a la cultura deportiva. Soraya gana la medalla olímpica y al día siguiente teníamos llenos los gimnasios. Y no había suficientes gimnasios, ni barras, ni entrenadores. Se viene un boom por ahí. Un boom, sobre todo de niñas. Okay. Y después viene pues también incluso una generación de sonorenses, Luz Mercedes, Cintia, Betsabe, Gracia, que incluso son algunas de ellas medallistas olímpicas. Porque el padre de familia y las mismas participantes, ¿no?, femeniles dicen, entonces sí es posible que estemos en un deporte de fuerza, ¿no? Si es accesible, si lo existe, y yo también quiero ser campeón. Y otro hito también que también favoreció fue en propia Ana Gabriela, también al tener resultados. Todo el mundo quiere ser velocista. Lo que pasa que el fenómeno del deporte de alto rendimiento arrastra a la comunidad a la práctica deportiva. Por eso a veces
tenemos que explicarnos a quienes dirigen los recursos. Bueno, son muchos millones para el deporte de alto rendimiento, pero el beneficio, el impacto está hasta a nivel de los pueblos, a las pequeñas poblaciones, porque generas ídolos. Y esos ídolos arrastran a que una persona vaya y corra, una persona vaya y se meta a un equipito, a un club de fútbol, de béisbol. Se dan fenómenos muy, muy interesantes. Principalmente son de la misma nacionalidad. Pues cuando hay un ídolo o una figura trascendente de la misma nacionalidad, impacta más. Pero también es transcultural. Pueden tener un ídolo que sea, en este caso argentino, que sea portugués, como Messi, como Ronaldo, ¿no? Fútbol. Y que los motive a hacer ejercicio. No van a alcanzar nunca un nivel competitivo, pero lo hacen con una imagen. Y esa imagen es como un fenómeno de una pirámide, ¿no? Donde la base social, la base común, y en la punta de la pirámide están ellos. Es importante invertirle a los gobiernos, a los municipios, al tener ídolos, favorece mucho la salud incluso. No nomás las medallas que van a traer, sino también tiene un impacto social importante. O sea, si baja el deporte popular, uno podría creer que el presupuesto destinado al alto rendimiento son ellos, competencias, olimpiadas, no sé. Pero sí tiene razón, o sea, al volverse ídolos, estás llegando a la colonia, al pueblo. Yo me acuerdo con el caso de Alejandra Valencia, desde los Juegos Olímpicos de los anteriores, todo el mundo se quería meter a tiro con arco en el CUM. Así es. O sea, generas y así ese pasó ídolo. Cada vez que hay Juegos Olímpicos y tenemos buenos resultados, pasa eso, ¿no? Y en el deporte en específico, pero también en la generalidad. Pero muy particularmente en el deporte donde se tuvieron buenos resultados, al día siguiente tienes ahí una gran demanda. Cuando pasó con Soraya, ahí estaba y tuvieron que comprar barras y abrir gimnasios, contratar entrenadores. Pasó con ella, con María Espinosa también cuando ganó la medalla de oro en taekwondo. También salieron llamó beneficiados. la atención. O sea, ¿por qué? Porque pues nuestra cultura, que aceptamos machista, a veces, no, niña, no, ¿para qué te vas a andar moviendo? ¿Para qué vas a andar exponiéndote? Entonces, no, van mujeres, triunfan, y paradójicamente los resultados en el deporte han sido principalmente mujeres en México, ¿no? Sí, si lo analizamos, sí. la figura masculina no. Un fenómeno cultural que después les comento, ¿no? Déjeme apuntarlo para otra invitación. Sí, es otra problemática. Y sí, es importante porque es la punta que jala una gran movilidad. Incluso el efecto no es nada más para los menores, también a los mayores. Es decir, el estímulo no nomás es para los menores de edad que pudieran incorporarse a ese deporte, no. También tenemos que, si dentro de las preguntas, en los cuestionarios que haces, ¿por qué te mueves? Porque mi ídolo es fulano, porque mi ídolo es sultano. Oye, pues tú tienes ya tanta edad, ¿no? Mayor de edad y todo. Hay gente que se hizo fan de la Fórmula 1 por Checo Pérez hoy en día. Hay gente que ni pelaba la Fórmula 1 ni nada y ahora ya se levantan 5 de la mañana a ver la carrera de Checo Pérez y le está llamando la atención a los otros morros. Y vemos los entrenamientos, no nomás es manejar. No nomás es manejar. Los entrenamientos del conductor, del piloto, son sumamente extenuantes y a ver, ¿qué hace? ¿No? Ya va a un gimnasio, mira los aparatos que tienen, yo también quiero eso. Entonces es el fenómeno deportivo cada vez está teniendo más realce y tomando su verdadero papel, porque es un ámbito, vivimos en un cuerpo físico, ¿verdad? Pero somos seres mentales, pero que necesitamos esa mixtura, pues verdaderamente cuidarla, alimentarla desde nuestro ámbito como padres y después propiamente nosotros, porque viene la edad y tenemos que... algún momento ya no vamos a poder correr, Paula. Yo lo sé. Pero vamos a hacer otra cosa, ¿no? A lo mejor, incluso, pues yo quiero ser el entrenador ahora. Pues exactamente. Tengo esto, me voy a capacitar, voy a ir a hacer los estudios, no nomás. La activación física en cualquier disciplina, correr, o sea, pesas o algo, ¿nos garantiza una vejez menos problemática, digamos? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Es el deterioro de los sistemas orgánicos, incluso después intelectuales, cognitivos, pues se puede ralentizar, es decir, no sea tan pronunciado la pérdida, del deterioro, incluso pues mejorar algunas condiciones.
Así. Que como bien lo he comentado, porque personas de 80 años... No necesariamente alguien que nos esté viendo o que sepa y diga, es que yo tengo 80, es que yo tengo 70 y tantos, ¿no? Puedes iniciar a cualquier edad y vas a tener mejora. Hay un caso de un Jesús Sánchez Casillas, no sé si lo conoce. Ha hecho no sé cuántos ultramaratones y empezó grande el señor. Ya es un adulto de unos 70 años, yo creo. Uh-huh. Estaba checando ahorita porque me quedé con la duda cuando dijo la llegada del boom de los cubanos. El doctor Isasi le tocó. Sí, de hecho, un experto metodólogo. Fue el que de hecho, él creó el área creo que de la UES, ¿no? Del CESUES entonces, del área de la carrera de cultura física. Muy importante la figura del doctor Isasi, Alejandro Isasi, y era una gran figura en Cuba, y nos lo prestaron acá, y impactó en una creación de que ahora disfrutamos, ¿no? De las escuelas, del mismo Codesón, cómo está organizado. Sí, el área metodológica fue el que creó. Y se trajo a varios, está Rodolfo, hay un montón de especialistas al respecto. Varios metodólogos, ¿verdad? Y sí, es pues esa importancia, ¿no? De crear una buena rutina, de crear un buen entrenamiento para los diferentes atletas. Lo que tienen ellos es que como están acostumbrados a trabajar de una manera pegadas al librito, a metodológico. No se salen del librito. Sí, es decir, lo que planean lo hacen. No es como, ay, ahí vemos. Me despego a lo que me imagino. Cambio de ruta, o creo. Yo, no. A ver, tienes que, y porque tienen controles, tienen que entregar, que si, y visitas, y dónde estás este día, ¿no? Pues, y este día cómo se refleja en la semana, en el mes, en el año. Por cultura, con diferentes países, a comparación de otros países, el mexicano llega a ser conformista al momento de unos Juegos Olímpicos, un Mundial de Fútbol. Vimos a México no pasar de fase de grupos. El mexicano es conformista. Cuando consigue ya lo que quiere, ya no tiene esa hambre de triunfo, ya... Hay espacios, es parte de la cultura. Y si lo ves, hay áreas donde falta que hacer, como el cuidado ecológico, la seguridad pública, el deporte. Es decir, como, bueno, creo que estamos sobreviviendo, ¿no? O sea, no hay mucho, como falta de ambición. Uh-huh. Conformismo. Y eso lo vemos por todos, porque ¿dónde están los especialistas? ¿En qué década o en qué año se generaron las escuelas para tener especialistas en cuidado ambiental, en seguridad pública, en deporte? Muy tardío, cuando el problema ya lo teníamos enfrente. Okay. Ese es el detalle. Porque a lo mejor no se han hecho caso a recomendaciones de organismos internacionales que decían, hey, vas a tener este problema, velo trabajando, pero no, mejor luego. Vemos qué pasa. Mejor, ¿no? Ajá. Entonces, así estamos. Eso es una de las áreas pendientes de nuestra forma de ser mexicano. A comparación del deporte chino, que son unos fenómenos en todos los deportes, incluso en clavados es donde lo tengo más presente, la sincronización que tienen los coreanos. También nos platicaba Alejandra Valencia, que es una potencia en tiro con arco. Entonces... Pero ahí desde la escuela los tienen... Es un sistema. Obligándolos, desde como dicen, muy es un tempranas. sistema, desde chiquitos. Es un sistema y eso nos falta, sistema. Nos falta esa adherencia vamos a hacer un plan todos y va a ser transgubernamental, no importa que este sexenio gane el color que sea, lo vamos a seguir todos. ¿Está bien? Sí, bueno, seguimos. Entonces tenemos ideas cada 3 años y cada 6 años y que van cambiando. Entonces no se ha podido generar una escuela mexicana del deporte. Uh-huh. Viene un cubano, viene un chino, viene un ruso, viene un búlgaro y traen diversas escuelas, porque en el mundo hay diversas escuelas Sí. y no tenemos la propia. Sí, ellos traen su metodología y la vamos No hemos logrado tener Ese una. es uno de los vacíos y una de las grandes, como lo mencionan, ¿no? Sí. Áreas de oportunidad, pero en realidad son vacíos que hemos dejado escapar.
Comenta bien, maestro. Sí, es cierto. Había incluso en el área de halterofilia, estaba un búlgaro antes. Está, ¿verdad? está Todavía ahí pero el deporte no se detiene. Entonces, llega el especialista, pero el mundo sigue corriendo. Sí, sigue avanzando. Entonces, si se queda aquí, ya no se sigue actualizando. Porque la escuela que lo alimentaba, el sistema científico, metodológico que lo alimentaba, en él queda suspendido. Ya no era, ya por ejemplo, en los gimnasios ya no son los mismos ejercicios que se trabajan en los años 80, 90. Hay algunos ejercicios que utilizaba Arnold Schwarzenegger que incluso ya han sido modificados y prefieren, mira, no hagas preferiblemente haz este ejercicio. O ya creamos un aparato, una máquina para que biomecánicamente ya no sea forzado o que no tengas una lesión. Ya ha ido evolucionando el deporte y los ejercicios también. Muy bien. Pues sí, pues muy interesante, maestro, todo. Ya tenemos cuestión de 3 minutos, una conclusión que pudiera dar. No sé, me imagino el llamado es, en la edad que estemos, etapa que estemos, no hicimos activarnos de alguna manera, ¿no? Sí, para nosotros fue un shock grandísimo como especialistas el decir, pandemia, nadie salga. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo esa cuota de actividad física que tenemos que hacer diaria, pues entonces en línea, inventar ejercicios, rutinas en casa y ya me animo a darle vuelta a la cuadra o no. Entonces sí tenemos que acudir con especialistas. Mi recomendación es a cualquier edad. Los padres de familia tienen también una tarea importante de vigilar que haya estímulos adecuados, porque quien se esté moviendo en el deporte no va a tener tanta proclividad a la depresión y a los vicios, ¿verdad? Por el hecho de compartir la alegría que señalan las endorfinas. Sí. No necesitas estímulos. No, te los da el ejercicio. Artificiales. Te los da el ejercicio. Maestro, para cerrar, ¿usted sabe qué es el huachapori? Yo creo que es algo de una planta o ahí va. Es como los famosos tobosos. Ese es el huachapori. Pero allá, para allá, pues siempre lo decimos, ¿no? Siempre terminamos diciendo, para allá, por Obregón, Navojoa, pues le dicen huachapori, ¿no? Bueno, pues, pero yo creo que ahí en la milla debe haber. Debe de haber mucho, ¿no? En el área de la alberca, donde está un poco alta el zacate. Ahí debe haber, yo creo. Molesto el huachapori, uno en el pie, maestro. Ahí. Muchas gracias por la invitación. No, usted. Por compartir y el espacio que han abierto para que se escuchen los profesionistas, los especialistas que han venido, muy buenas entrevistas. No, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy y por estar al pendiente del programa. Vamos a invitarlo en otra ocasión porque sacó muy buenos temas para seguimiento. Hay muchos temas que tocar con el maestro, la verdad. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por estar aquí en Huachapori. Ya ahorita sigue la barra. Nos despedimos. Hasta luego, Lucas. Señorita Tres Palacios. Gracias, maestro. Un gustazo. Hasta luego. Maestro. Buenas tardes. Muchas gracias. Huachapori Deportes. Nos vamos.